La paradoja de la tolerancia. Ustedes han leído a Karl Popper, por ejemplo, cuando habla sobre el tema de la paradoja de la tolerancia. Es curioso ver cómo muchos grupos que se declaran a sí mismos ellos tolerantes, que hoy en día ya no son tanta una minoría, sino que suelen ser muchas veces una vasta mayoría, las que defienden ideas o discursos muchísimas veces de odio o de violentar al otro por lo que piensa, aunque pueda ser inclusive hasta una idea muy conservadora o muy desfasada en el tiempo, ¿no? Como inclusive puede ser el nazismo. Una persona inclusive que defienda con criterio, siendo, digamos, no violentando al otro, sino que aunque sea un discurso evidentemente de odio, se puede llegar a un acuerdo o un debate de tú a tú sin ningún problema, haciéndole ver a esa persona, como lo definía Karl Popper, por medios educativos y retroactivos. Es a partir de aquí donde surge esa paradoja de tolerar al intolerante, porque obviamente hay ideas que son intolerantes con respecto a estos grupos que ya mencioné en un principio, que en el pasado, no actualmente, en el pasado eran mayormente reducidos o, digamos, rechazados socialmente por una vasta mayoría que en ese entonces lo veía como algo completamente por fuera de la propia naturaleza. Esa era la justificación, que se daba por fuera de la naturaleza, digamos, de hombre con mujer o mujer con hombre y viceversa, ¿no? Y pues por eso todo este movimiento del LGBT y todo esto pues que yo menciono, ¿no? Pero es curioso pues ver por qué es que sea de un bando o de otro, más de una persona que más defiende la idea tradicional del hombre con la mujer, o una idea que rompe estos cánones tradicionales, como los grupos que se ven hoy en día, siempre con un sentido y con racionalidad a la hora de hablar, no yéndose a violentar al otro directamente por lo que piensa. Es como ver cómo este tema de tolerar al intolerante siempre tiene ciertos límites. Popper lo definía de que una tolerancia ilimitada siempre va a llevar a la destrucción de la propia tolerancia, porque ya en el punto de que habla de una tolerancia ilimitada también está permitido violentar al otro porque está en su libre expresión de hacerlo, ¿no? O sea, de que como reza la frase de los derechos, el derecho del otro termina cuando empiezan los derechos de los demás. Y es que es precisamente eso, cuando uno ya violenta al otro, pues prácticamente ya ahí es donde surge realmente la intolerancia, como la definía Karl Popper, ¿no? Él no decía que la intolerancia sea únicamente sea por decir tal idea o tal cosa que sea completamente, digamos, polémica, o puede ser una idea racista, una idea muy ultranacionalista, una idea muy xenofóbica, sobre todo esto que a la mínima que uno dice algo que no le parece bien o tiene esas ideas que pueden ser pues sí tiene una naturaleza racista, pero que el otro, que realmente es un intolerante, lo ataca desmedidamente con una violencia verbal desmedida, y ellos tienen el dudoso, digamos, derecho de jactarse a sí mismo de que son tolerantes con los demás. Y muchas veces supuestamente es que profesan amor cuando realmente no profesan ningún tipo de amor hacia las personas que piensan diferente, ¿no? Entonces, volviendo a esta paradoja, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Karl Popper, que habla de ponerle de que por medio de las instituciones, por ejemplo, se puede limitar de cierta forma esa intolerancia, digamos, por medio de la violencia, ¿no? Aún así, también recalco de que ciertamente los seres humanos, naturalmente, los que son más inteligentes, siempre eso ha sido una ecuación que se ha demostrado durante los últimos años, por ejemplo, por medio de la ciencia,
que es someter la voluntad del otro, o por ejemplo con los animales, de someter la voluntad de ese animal que es inteligente, que es bastante menos inteligente que un ser humano promedio, por ejemplo, y lo puedes someter violentamente a él. ¿Por qué? Porque tú eres más inteligente que él y te puedes aprovechar de esa condición. Entonces los seres humanos que son más inteligentes que otros seres humanos, pues casi siempre, porque tienen ese poder, ese conocimiento, suelen someter a los otros que son menos inteligentes que ellos, y esto es algo que evidentemente siempre sucede. Entonces, por eso es curioso también ese tema de la violencia, ¿no? De que ya la violencia es cuando aparece la violencia, es cuando ya aparece realmente la intolerancia, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con ese lado, al menos en la parte, por ejemplo, del debate, ¿no? Del tú a tú, de conversar con el otro de forma correcta, de forma racional, de la hora de debatir si estas ideas son más correctas o menos correctas porque esto y por lo otro, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que es, no sé, una persona que puede tener ideas nacionalsocialistas, pero que no pretende violentar al otro porque no le encuentra sentido, sino que pretende debatir respecto a esas ideas de forma, por así decirlo, respetuosa con el otro. Entonces ahí son ideas que cuando las ves, pues son intolerantes, evidentemente son intolerantes y generan un discurso de odio porque ataca a las minorías, ¿no? Sobre todo los judíos en esa época, pues que actualmente pues sigue siendo así, ¿no? Pero mientras se pueda discutir de forma correcta, inclusive hasta de forma educativa con la otra persona y está dispuesta a escuchar, pues realmente hay una tolerancia de ideas en contraste con la otra persona que tiene una forma diferente de pensar a la tuya. Pero ya otra cosa es violentar al otro directamente, ¿no? Obviamente es una violencia sin sentido. Aquí estamos hablando de una violencia sin sentido, no está hablando de la violencia, por así decirlo, con sentido, cuando una persona más inteligente que la otra y se aprovecha de los demás, que eso es lo que usualmente suele pasar, pero no estamos hablando de una violencia pues así física, sino estamos hablando de una violencia ya prácticamente de quién es más inteligente que el otro. Pero en todo caso, pueden ser de un grupo que es lo que más ha pasado actualmente. No estoy diciendo que los otros tampoco lo hagan, pero es lo que más normalmente ha pasado, que estos grupos que supuestamente dicen profesar el amor y el respeto mutuo y la convivencia con otros, ¿cierto? Sobre todo muchas veces los grupos LGBTI son los que terminan violentando de forma verbal, o sea, sin sentido, o sea, no una forma verbal con un sentido, sino una forma verbal sin sentido al otro, simplemente por tener ideas muy contrarias a lo que ellos profesan, ¿no? Es por eso que digo que hoy en día son una mayoría en el tema de opinión, porque ya se ha vuelto esto muy marketing, sobre todo muy el tema de mercado, ¿cierto? Vender estas ideas al mejor postor para que se las crea, ¿no? Y ya se ha vuelto completamente normal esto, normalizado todo este asunto, ¿no? Y ellos creen que tienen mucha libre expresión, pero realmente están siguiendo ideas ciegamente sin en realidad cuestionárselas. Pero en todo caso, el tema de tolerar la intolerancia, se puede tolerar hay una tolerancia ilimitada, ¿no? Hay una tolerancia limitada cuando ya el otro llega a violentar directamente, es cuando ya realmente ahí ya no se puede tolerar la intolerancia, porque ya ahí se cortaron los lazos para un diálogo mutuo, ¿no? Entonces, la pregunta de la paradoja de tolerar la intolerancia, la respuesta corta es no habría que tolerar la intolerancia, porque como decía Karl Popper, la intolerancia es cuando ya el otro violenta al otro por sus ideas, ¿no? Y la respuesta larga es que sí, porque habría que tolerar la intolerancia, porque si uno tolera las ideas del otro y no es queriendo, no con ánimos de violentar al otro directamente, sino por medio del discurso, por medio del debate con esa otra persona que tiene ideas contrarias a la tuya, sean las que sean.
puede ser un nazi, un racista, lo que sea, inclusive puede ser una persona, yo qué sé, homosexual, fanática, completamente fanática sobre sus ideas. Aquí no hay ninguno que se salve, todos son culpables. Se puede llegar siempre a un diálogo mutuo en el que se puede llegar a un acuerdo dentro de la racionalidad, no dentro de la irracionalidad. Y yo aclarando este tema de la tolerancia, de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, también puedo decir, al menos yo personalmente, hablando de, yo creo, hablando de que Karl Popper seguramente piensa que las ideas racistas no están bien, ¿no? Yo respeto completamente esa idea de él y seguramente la justificaría de una forma excepcional, ¿no? De por qué él no está de acuerdo en absoluto con el racismo. Y muy seguro que no lo esté. Pero yo tengo algo que añadir sobre eso. Los seres humanos, pienso yo que por naturaleza al menos tienen una xenofobia implícita. Por naturaleza, porque desde hace muchos años los seres humanos siempre vivían a pos de defender su tribu, ¿cierto? O sea, esto viene de hace muchísimos años, por eso es algo natural hoy en día de los seres humanos, porque en promedio suelen defender más a su propio grupo y rechazar otros grupos diferentes, ¿no? Muchas veces puede ser por temas de color, por temas de origen étnico, ¿no? Como ya aclaré antes en un video, pues las razas evidentemente no existen. Lo que existen pues son grupos étnicos, porque los humanos genéticamente todos somos iguales, ¿no? Pero aún así hay ciertos fenotipos que se pueden distinguir. Entonces por eso uno siempre pretendía defender su propia tribu o su propio grupo en pos de ver a los otros como el enemigo, ¿no? Al menos se puede decir que sí hay una xenofobia implícita en los seres humanos, ¿no? Naturalmente hablando. Y culturalmente hablando, sí hay un racismo. El racismo es algo más cultural. No puedo decir exactamente, no sé si decir exactamente si es algo también natural, pero al menos puedo decir que es algo cultural, ¿no? Porque siempre se basa en estereotipos, mayormente se basa en estereotipos, cómo se ve el otro, ¿no? Juzgar su apariencia por cómo se ve, ya por eso ya puede sacar muchas conclusiones de lo que es directamente esa persona, ¿no? O sea, sí, esa persona es negra, seguramente tiene tendencias a robar, tiene tendencias a matar personas, tiene tendencias a pertenecer a una pandilla, por ejemplo. Obviamente eso no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué se hace como esta asociación, digamos, histórica, ¿cierto? Porque siempre y esto es así, ¿cierto? Los afrodescendientes han sido vinculados, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, en tema de pandillas, ¿no? De drogas, en tema de ser muy violentos, en este caso con el tema de la guerra de pandillas, ¿no? ¿Cierto? De control de territorios, ¿no? Entonces se tiene esa idea de hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque por lo general muchos negros pertenecían a estas pandillas, pero eso no quiere decir obviamente que todos los negros por naturaleza sean así, sino que es curioso ver que muchos negros pertenecían a estas pandillas y pocos blancos, aunque también lo sabía, pocos blancos también pertenecen a estas pandillas, pero en relación cantidad no era lo mismo. Entonces por eso hay como esos estereotipos, ¿no? Pero evidentemente eso no quiere decir, eso no quiere decir que esa persona por naturaleza sea así. Simplemente hay muchas personas de su misma etnia que fueron así, pero que no tiene obviamente por qué reflejar la realidad, ¿no? Aún así, de igual manera, como yo digo, sí hay una xenofobia implícita. Al menos yo, hay gente que va a confundir esto con racismo, por ejemplo. Yo sí tengo preferencia, por ejemplo, por las mujeres blancas, porque me parecen más bonitas que una mujer con rasgos, digamos, africanos o indígenas o hindús o lo que sea, de la etnia que sea, porque me parecen, no sé, los fenotipos me parecen más bonitos que el de otras personas de otras etnias. Y aún así, como recalco, todos los seres humanos somos iguales en ese sentido, pero al menos particularmente para mí hay rasgos de belleza que son más bonitos que otros. Y eso obviamente no tiene por qué ser racista, simplemente son preferencias personales. Aunque la verdad, pues yo sí tengo cierta xenofobia, de cierto sentido, digamos, como de la etimología griega, de xenos y fobia, ¿no? Y phobos. De xenos significa extranjero y phobos miedo, por eso significa miedo a los extranjeros.
del griego al, digamos, al español. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque tengo como esa cierta xenofobia, porque culturalmente, culturalmente hablando, bueno, sí, naturalmente hablando, como yo expliqué, naturalmente hablando, perdón, yo siempre he tenido esa tendencia a defender a mi propio grupo, ¿no? A mi propia familia, ¿cierto? Esas costumbres que hemos tenido, por ejemplo, con los paisas, ¿cierto? O sea, los paisas, yo sí comparto bastante, sí tengo esa... Puede ser de forma irracional, ciertamente lo es, ciertamente es irracional esto del tema de la xenofobia, ¿no? No es algo racional, porque naturalmente, porque de forma natural es algo que acompaña a los seres humanos durante mucho tiempo, ¿no? Y uno cuando trata de ser racional respecto a esos temas, pues trata de pensar una forma de, no hay que ser xenófobo porque esto, porque lo otro, ¿cierto? Pues eso no quiere decir que esta persona sea así por lo que sea, y pues sí, tienen mucha razón respecto a eso, pero partiendo de la irracionalidad en este sentido, de forma natural, que esto se puede debatir perfectamente, yo sí la tengo porque yo siempre he tenido esa tendencia a defender a mi propio grupo, a mi propia familia y ciertos, digamos, rasgos, por así decirlo, más españoles, por así decirlo, esa ascendencia española, ¿no? Con respecto a otros rasgos que a otros rasgos que yo no tengo la misma preferencia, ¿no? O digamos, o también inclusive puede llegar a caer hasta en el disgusto, ¿no? Y a lo mejor ahí surge racismo, ¿cierto? A lo mejor hasta ahí puede surgir un racismo, pero yo al menos yo sí digo que eso sí es algo implícito y natural de los seres humanos, porque solemos ser así, ¿no? Esa tendencia a defender nuestro propio grupo, ¿no? Nuestra propia tribu. Aún así, en todo caso, pero eso no quiere decir que obviamente yo no tengo descendencia indígena, yo tengo algo de descendencia indígena, se puede ver incluso, pero mayormente la descendencia que yo tengo es europea, mayormente. Sobre todo del País Vasco. Y también por eso yo tengo esa tendencia, ¿cierto? Esa tendencia a lo mejor, eso tiene que ver, por ejemplo, creo que era en el psicoanálisis, por ejemplo, de que, por ejemplo, si tu madre es una mujer blanca, como siempre toda tu vida has visto a esa mujer, ¿cierto? Esa madre, ¿cierto? Esa figura materna como importante, ¿no? Cuando tú te vuelves mayor, usualmente tienes preferencia con el tema de las mujeres, siendo un hombre heterosexual como soy yo, tiene esa preferencia hacia las mujeres blancas, porque tu mamá precisamente es una mujer blanca, ¿no? Eso creo que se trata del tema del psicoanálisis, ¿no? No sé si eso sea 100% verídico, fiable, científicamente fiable. El psicoanálisis tiene muchas incongruencias, ¿no? Pero aún así lo menciono. Pero bueno, ya obviamente definiendo esto, pues eso, el tema de tolerancia e intolerancia, la respuesta corta es no, y la respuesta larga es sí, porque hay muchos matices detrás, ¿no? Pero igualmente yo defiendo la idea de Karl Popper de una tolerancia ilimitada, pues consecutivamente siempre va a llevar a la violencia, porque es una libre expresión sin ningún límite, y por muy digamos polémica, un discurso de odio muy bestia, o por más que sea eso, de un bando o del otro, o puede ser de un bando o del otro, aquí no hay que hacer distinciones, así se pueden hacer diferencias de ideas, eso parte de eso, lo que habla mucho la idea del liberalismo, ¿no? Si hay una diferencia de ideas y se puede debatir respecto a eso hasta llegar a una idea más correcta, ¿no? Con el tema de las instituciones, ¿cierto? Desde la parte educativa, recreativa, ¿no? De la enseñanza. Pero en ese caso puede ser eso, o sea, una tolerancia limitada, si irremediablemente siempre va a llegar a violentar al otro directamente, porque es una libre expresión ilimitada.